Te invito a que me acompañes a preparar este mote de queso. Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy voy a realizar un mote de queso. Los ingredientes a utilizar son 2,5 libras de ñame, 1 libra de queso costeño, una bolsita de suero, 4 cebollas moradas, también puede ser cebolla blanca, 2 dientes de ajo, cebollín o cebolla larga o cebolla junca y comino y pimienta. Entonces, para empezar, voy a pelar el ñame y lo voy a partir en pedazos. Bueno, ya tengo el ñame partido. Hice unos pedazos más pequeños y otro pedazo más grande. Entonces ya tengo el agua en la estufa hirviendo y ahora lo vamos a echar. La sal no se la vamos a echar todavía. Vamos a esperar hasta el final porque el queso y el suero a veces salen salados. Entonces no nos vaya a quedar un mote salado. Esto tenemos que esperar que hierva y el ñame termina deshaciéndose. Eso es lo que da el espesor al mote. Entonces vamos, ahora que terminemos de echarle el ñame, vamos a seguir picando el queso y picar la cebolla, el cebollín. Ahorita solamente le voy a echar el ñame y le voy a echar el ajo. Le voy a echar 2 dientecitos de ajo. Y ahora voy picando la cebolla bien en pedazos bien pequeños y lo mismo el cebollín o la cebolla junca o la cebolla larga, como ustedes le quieran decir. Con esto voy a hacer un ahogado. Bueno, ya tengo picado esto, ahora voy a partir el queso en pedazos. Este es un queso salado, queso costeño, está bastante duro. Si ustedes no consiguen queso así, le pueden echar otro queso, puede ser queso semiduro, pero es más delicioso con el queso salado. Por eso es que al final le echamos la sal, porque no sabemos qué tanta sal va a necesitar el mote. Y así vamos partiendo en pedazos. Ahora le echo el comino y también le echamos la pimienta. Una pizca de pimienta. Revolvemos y lo volvemos a tapar para que esté más rápido. Miren, así va el mote. Ya está cogiendo espesor. Así lo seguimos revolviendo. Lo tapamos y revolvemos hasta que miremos el punto. Bueno, miren cómo va ya el mote. Ya está cogiendo la contextura deseada. Revolvemos para ayudarlo a que espese un poquito más. Y mientras tanto voy a hacer un ahogado. Acá le llamamos ahogado. Si ustedes le quieren echar tomate, también le pueden echar. Por acá le decimos a esto ahogado o un sofrito. Hay personas que le echan también color a este ahogado. También se le puede echar. Todo es el gusto de la persona que lo está haciendo, que se lo va a consumir. Bueno, ya está el sofrito. Le vamos a echar aquí el sofrito para que coja todo ese aroma, ese sabor de la cebolla larga y del cebollín. Miren cómo va esto.
Ya está cogiendo su contextura. Le eché pedacitos grandes para que nos quede unos pedacitos, no se nos deshagan todos los pedazos. Entonces voy a echarle el ahogado. Lo revolvemos y dejamos que coja toda esa, que arranque toda esa sustancia, todo ese sabor. Bueno, voy a echarle el suero. Le echamos el suero y revolvemos. Si ustedes no le quieren echar suero, pues no le echan. Pero a mí me parece que con suero es más delicioso. Y le vamos a echar el queso. Le echo los pedazos de queso no tan pequeños para que se vean. También si ustedes quieren pueden a lo último sofreír el queso y echarle. Nosotros, o sea, yo no le voy a echar el queso sofrito, lo voy a hacer así, pero es una opción si a ustedes les gusta. Suficiente queso para que quede delicioso. Miren lo delicioso que va a quedar este mote de queso. Voy a revolver un ratico y luego lo pruebo para saber qué tanto tiene de sal, porque como el queso es un poco salado, entonces tengo que dejarlo un rato que esté aquí para que él bote la sal, perdón, para que él bote la sal y así saber si le voy a echar sal o si tiene con la sal del queso. Bueno, no hay necesidad de echarle sal porque con la sal del suero y del queso tiene. Bueno, ya este mote de queso está. Miren lo delicioso que se ve este mote de queso. Vamos a apagarlo. Este mote lo voy a acompañar con un arroz blanco, pero sería delicioso acompañarlo con un arroz de coco y unos patacones. Y así quedó este mote de queso. Si les gustó este video, les agradezco me regalen un me gusta y que compartan este video. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.